En 1990, un grupo de visionarios directores de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador lideraron el proyecto de creación del Centro de Formación Empresarial. Fue así como el 18 de abril de ese mismo año se inauguró oficialmente dicha unidad con el objetivo de capacitar al recurso humano de los socios de la gremial. Desde esa fecha, se han venido generando diferentes programas y proyectos de capacitación. Entre ellos, cabe destacar nuestros programas propios con derechos de autor y ampliando el grupo de beneficiarios a las empresas no socias, ONGs, instituciones autónomas y municipalidades. Actualmente, brindamos diferentes tipos de seminarios, conferencias, talleres orientados a desarrollar y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades del talento humano de las organizaciones para lograr una mayor productividad, competitividad, eficiencia y potenciar el desempeño del personal en entornos cada vez más competitivos. Nuestros eventos son impartidos por un grupo de expertos profesionales que utilizan y combinan diferentes recursos metodológicos que facilitan y dinamizan el aprendizaje de nuestros participantes. Contamos con capacidad instalada a nivel nacional, principalmente en nuestras sedes en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y La Unión. Contáctenos. Centro de Formación Empresarial. Especialistas en la formación del talento humano de tu organización. Hola a todos, muy buenos días. Soy Dani Hernández y formo parte del staff de Camarasal. Quiero agradecerles a todos por asistir nuevamente a este webinar del Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Esta mañana tengo el agrado de presentarles a un invitado muy importante, el señor Luis Laínez, empresario desde hace más de 20 años. Él es líder en ventas en Latinoamérica del Disney Institute, así como también trabaja para Fundemás en el diseño de proyectos para emprendedores y pymes con un enfoque sostenible y de desarrollo social. Luis además es formador y mentor en estrategias de venta, marketing de servicios, cultura de excelencia y speaker internacional. Este día él nos hablará del tema liderazgo en tiempos de crisis, en donde nos enseñará que todos los líderes que fomentan intencionalmente un entorno de confianza y respeto mutuo tienden a generar un mejor desempeño con sus empleados y colaboradores, lo que conduce a un servicio al cliente excepcional y mejores resultados comerciales, incluso en momentos como los que estamos viviendo ahora de crisis. Comentarles que Luis nos impartirá su ponencia y luego tendremos un espacio de 20 minutos para aclarar dudas. Todas sus preguntas las podrán escribir aquí abajo en la casilla que dice preguntas y respuestas para los que nos están acompañando en Zoom, y para los que están a través del streaming de Facebook Live pueden dejar sus preguntas en los comentarios en la parte inferior de su pantalla. Adelante, Luis, bienvenido. Muchas gracias y bienvenidos a todos nuevamente. Quiero comenzar con una historia. Para eso voy a compartir la presentación e iniciar dándole las gracias a todos aquellos que han tomado la decisión de poder transformar su vida, de poder hacer algo diferente, de poder tomar el control en este momento. Fíjense que esta es la historia de una persona que pues era joven, prácticamente 27, 30 años por ahí, ¿verdad? Y entonces entró en una fase un poco complicada, ¿verdad? Era la figura prácticamente de un atlas. ¿Por qué? Porque era una persona que intentaba iniciar con su negocio, era un emprendedor, y recordémonos para los que ya tienen años de haber iniciado su emprendimiento, su empresa, más bien cuando era un emprendimiento, cómo eran esos momentos. Entonces esta persona estaba justo en ese momento, como siempre digo yo, en ese momento en que el emprendedor está a punto de, como una tortuga, meterse al agua a nadar. Entonces, una tortuga recién nacida. Entonces, y que hay un montón pues de circunstancias que le pueden hacer que esta tortuga fallezca, pues no se logre desarrollar. Y justamente en esa línea de tiempo, ¿verdad? Estaba este emprendedor
que estaba tratando de formar este camino. Pero había una cualidad bien importante de este emprendedor. Lo que él más deseaba y era conquistar una familia, tener una familia. Y entonces tenía un negocio para poder mantener una familia, necesitaba una casa para mantener una familia y estaba casado. Pero resulta que el emprendimiento apenas surgía, ¿verdad? Y justamente cuando surgía su emprendimiento, le quedó una deuda inmensa, enorme. Se le juntaron tres cosas. Tenía que soportar el negocio, tenía que soportar la deuda de una casa, ¿verdad? Y no solo eso, sino que en el interín que todo eso estaba sucediendo, su esposa con la que había deseado formar una familia enferma de cáncer y fallece. Entonces, era una crisis repartida en tres. O sea, eran tres crisis al mismo tiempo. Entonces, este emprendedor se sentía el Atlas. Vamos a ver cómo, ¿verdad? A través de estas circunstancias que no son similares a las que estamos viviendo ahora, pero son semejantes, siempre de crisis, ¿verdad? ¿Cómo hizo para salir de ahí? ¿Y cuáles son los elementos que nos llevan a pensar y diseñar un estilo de vida que nos permita tener ese éxito o salir adelante o por lo menos con lo necesario en situaciones de pánico, de crisis? Mi nombre es Luis Laínez. Nuevamente les quiero dar las gracias por sumarse a esta iniciativa de la Cámara de Comercio y a ellos también por la invitación. Muchas gracias de poder llevar y compartir esta experiencia, ¿verdad? Pues tengo la oportunidad al cliente, diseño estratégico de experiencia del cliente. Aparte, vendo para Disney las certificaciones en español que se imparten en los parques y he tenido la oportunidad de estar en diferentes programas dentro de pues el acontecer emprendedor y sobre todo a micros y medianos empresarios, poderles ayudar mucho en ventas. Así que muchas gracias, ¿verdad? Vamos a comenzar con la siguiente definición. ¿Qué es crisis? ¿Qué es crisis? ¿Verdad? Primero, pues tenemos que, la definición del diccionario es que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. La mayoría de personas enfrentan las crisis desde su apreciación. Por lo general, siempre nosotros vamos a ver que una crisis es algo negativo, ¿verdad? Siempre nos vamos a enfocar que es un problema que nos movió de nuestra zona de confort, que nos movió de aquello que estábamos acostumbrados hacia algo que desconocemos. Entonces es crisis. Pero principalmente, fíjense que hay algo bien interesante, que nosotros hablamos de crisis, 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 y crisis para nosotros, por lo general, es lo que está pasando adentro, afuera. Afuera, es decir, afuera de mi entorno, ¿verdad? Es lo que sucede afuera, pero me afecta a mí. Y a eso nosotros generalmente es lo que le llamamos crisis, sea financiera, sea de salud, etcétera, etcétera. Pero realmente fíjense que las mayores crisis, pues uno las puede tomar. Yo aprendí mucho de la experiencia esa que les acabo de contar, ¿verdad? Y algo que pude apreciar en esta persona, ¿verdad? Es que la capacidad de reinventarse y de estar claro de su objetivo, a pesar de los pesares. Y aprender que la crisis no viene de afuera hacia adentro, sino inicia de adentro hacia afuera. Es decir, mi forma de pensar y de apreciar las cosas, como lo dice la definición del diccionario, ¿verdad? Es lo que me hace tomar las decisiones más importantes o no tomarlas, ¿verdad? Aquí viene un punto, o salgo adelante, o me quejo, o qué hago. Siempre tenemos dos opciones. Yo siempre digo esto, para usted que me está escuchando, ¿verdad? Me está viendo y que está pues, preocupado. ¿Qué va a suceder el día de mañana con su empresa? ¿Qué está sucediendo ya, mejor dicho? ¿Verdad? ¿Qué hago? O sea, o ¿qué no hago? Pues yo creo que este es el momento de replantearse y de ver si mi crisis está al interior mío, si mi crisis está primero adentro de mí. ¿Qué está haciendo la crisis en mis pensamientos? ¿Verdad? Si mis pensamientos están ya en crisis, ¿verdad? Y estoy pues tomando decisiones que me puedan llevar una, a una actividad que tenemos que considerar. El estrés
tenemos que saberlo manejar, porque las crisis producen estrés, ¿verdad? Y yo me voy a enfocar mucho en el ser humano, porque al final podemos hablar empresarialmente, podemos hablar económicamente, pero lo cierto de una crisis es que la respuesta la tiene usted. Lo que quiere hacer con su vida, la respuesta la tiene usted. Y eso es lo que vamos a ver este día, ¿verdad? Cómo desde mí puede salir una respuesta basándonos y analizándonos y poniendo el dedo en la llaga en cómo estoy yo, en cómo está mi liderazgo para afrontar una crisis, ¿verdad? Y saber apreciar y aceptar aquello que puedo cambiar, aquello que no puedo cambiar y donde me debo de quedar quieto. Entonces, para eso, ¿verdad? Vamos a ver históricamente, miren, es bien interesante. Y yo puse el ejemplo del zapato, pero así como el zapato hay muchas, muchas, muchas cosas que el ser humano ha tenido que enfrentar a lo largo del tiempo. Y ahora estamos ante una situación que, pues, definitivamente hace replantearse al ser humano. Al igual que en la época, hace 3 millones de años, en que el ser humano andaba descalzo. Bueno, un buen salvadoreño, a mí me gusta ser calichero, fíjense, no me gusta mucho la formalidad, pero el ser humano, digamos, andaba chuña, ¿verdad? Como bien decimos aquí en nuestro país, ¿verdad? Imaginémonos a este hombre que vivía en cavernas, ¿verdad? No había wifi, no había alfombra, no había aire acondicionado, vivía en cavernas. Y este hombre, ¿verdad? Tenía que salir a cazar. Y hay algo bien interesante. Fíjense que eh, tenía un grupo, pues estaba rodeado de más seres humanos, ¿verdad? Pero no vivía en una tribu tal cual. Y tenía que ir a cazar. Y una de las cuestiones, una de las cosas más importantes era que este hombre era, por lo general, el que tenía que llevar el sustento y el alimento a la casa. Y la mujer, ¿verdad? La mujer tenía que quedarse cuidando de sus criaturas, de sus hijos, ¿verdad? Y en todo caso, el hombre cuidaba a la mujer, sobre todo en las épocas de embarazo, ¿verdad? Que la mujer tenía que era vida, entonces el hombre cuidaba la vida, porque una mujer se podía reproducir, obviamente, ¿verdad? Por llevar a un hijo en su vientre. El hombre, pues sí, pero al final es el que tenía la fuerza para salir a traer las carencias que no tenían en ese lugar. Pero pongámosle, imagínense y volvamos al ejemplo de los zapatos, en que este hombre tenía que caminar bajo el sol, en la tierra, probablemente caliente, espinándose o pullándose los pies con piedras, ¿verdad? Y así fue como en el año 4000 antes de Cristo, pues los arqueólogos descubrieron cierto tipo de zapatilla, ¿verdad? Que el hombre envolvía sus pies, o sea, no era un zapato, el hombre le da una cobertura a sus pies para poderse defender. Y así, ¿verdad? Paulatinamente en el tiempo, ¿verdad? Como lo podemos ver acá, la evolución de los zapatos, ¿verdad? Fue ideando nuevas formas de vestir y de calzar. Hasta el punto que hoy hay cualquier cantidad de zapatos de diversos colores, tamaños, sabores, etcétera, ¿verdad? Lo que le querramos poner para los usos que nosotros le querramos dar. La idea acá es que siempre hemos estado en crisis, siempre, ¿verdad? Y son las mentes innovadoras, son las mentes que se preocupan por salir de esta crisis y ver qué hacer y enfrentarlas, las que evolucionan, ¿verdad? Hay un porcentaje que se va a quedar por resistirse al cambio, por no querer usar zapatos, ¿verdad? Se tuvieron que herir los pies, ¿verdad? Por no querer usar zapatos, me imagino que tuvieron algún tipo de padecimiento, ¿verdad? En rodillas, etcétera, no sé. ¿Verdad? Y así vamos a ver las consecuencias también que produce el hecho de resistirme al cambio, de saber que las cosas ya no van a volver a ser como eran antes. Media vez surja algo. Y nosotros lo podemos ver. Imagínense, ustedes hace 10 años, incluso, no teníamos la facilidad de podernos conectar y transmitir un mensaje a través desde nuestra casa, desde nuestros dispositivos, si usted lo quiere ver acostado en su cama, si lo quiere ver en un celular, etcétera, ¿verdad? En el jardín de su casa, ¿verdad? Sino que al contrario, había que ir. Y ahora, pues podemos ver desde que podemos impactar desde cualquier lugar y a todo el mundo.
Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar en nuestro día a día, ¿verdad? En lo que estamos viviendo ahora y que definitivamente yo no creo que lo más importante es la vida, definitivamente, pero tenemos que ver cómo también con nuestros recursos salvaguardamos la vida y podemos llevarle un beneficio a todos, como en estos momentos. Entonces, continuando con lo siguiente, podemos ver ejemplos de líderes a nivel mundial y en diferentes épocas de la historia de la humanidad, ¿verdad? Más recientes, por cierto, ¿verdad? En donde han surgido en momentos de crisis, ¿verdad? Y tenemos de lo más nuevo a lo más legendario, ¿verdad? Tenemos a Bill Gates, ¿verdad? Pues una persona con mucha visión, ¿verdad? En la cual pues se enfrentó con su emprendimiento, se llevó de encuentro su emprendimiento a la crisis de 1973, ¿verdad? No le apostaba en ese momento al tema de programación, sino que más que todo al hardware, ¿verdad? Que algo que en ese momento pues era como de qué habla, ¿verdad? Era una persona visionaria que quería llevar un dispositivo como del cual estamos disfrutando ahora y por el cual nos estamos comunicando a todos los lugares, ¿verdad? Y que fuera accesible a la mayoría de la población. Y no quitó el dedo del renglón hasta lograrlo, ¿verdad? A pesar que se enfrentó en una crisis. Y también tenemos a Fred Smith, ¿verdad? Fundador de FedEx, que en el año de 1971, ¿verdad? Se llamaba Federal Express, ¿verdad? Pero las operaciones de la compañía iniciaron durante la recesión económica de 1973. O sea, la empresa se volvió fuerte en el delivery de paquetes a nivel nacional en Estados Unidos, justamente en una época de recesión, ¿verdad? Y que era muy diferente a la salud, sigo insistiendo, son casos muy diferentes en términos de salud. Estamos ante una situación que nadie había visto, pero les apuesto que la mayoría de ellos nunca habían estado en una crisis emprendiendo y poniendo su dinero en riesgo. O sea, que al final no podemos desvincular el tema de ser líder con el hecho de que tengo una empresa y un negocio y cómo la administro y cómo la saco a flote. Y así también tenemos en 1873 al gran Tomás Alva Edison, ¿verdad? Este genio, ¿verdad? Que ha traído tanto beneficio al mundo y por el cual también nos podemos estar conectando a través de la energía eléctrica, ¿verdad? Él fundó General Electric, ¿verdad? En un tiempo, ¿verdad? Que también fue en crisis y sin embargo vemos que sí, hay empresas que se han logrado permanecer, pero otras han crecido. Y las crisis son los que hacen fuerte al ser humano. Realmente aquí es donde realmente probamos de qué estamos hechos si nacimos para esto, si nacimos para conquistar nuestros sueños, o no, ¿verdad? Pero yo considero que la mayoría estamos de acuerdo que sí, si estamos en este taller en línea, ¿verdad? En esta conferencia en línea, es porque hemos tomado la decisión de salir adelante y hacer algo por nosotros mismos, con nuestras empresas y sobre todo con nuestra humanidad como líderes, ¿verdad? Desde el pensamiento humano. Entonces, a raíz de esto, ¿verdad? Surge varias cosas. Uno, ¿cómo nos afecta la crisis emocionalmente? Una crisis generalmente nos afecta de 4 maneras. Mis pensamientos, qué está saliendo de ahí, ¿verdad? Y le estoy dando vuelta al disco duro, ¿verdad? Se oye que zumba todo el día, ¿verdad? Dándole pensamiento, pero ¿de qué lo lleno? Yo les voy a contar, ¿verdad? Que cuando yo tuve una fase un poco complicada, ¿verdad? Me había vuelto bien adicto a las noticias hace años y realmente no le beneficiaba a mi empresa, ¿verdad? Vivía paranoico de muchas cosas. Y pues yo opté por algo que me gusta mucho, que es la ignorancia selectiva. Yo escojo lo que deseo ver, a diferencia de otros docentes como yo, ¿verdad? Que dicen, no, no vean Netflix, no pierdan el tiempo. Yo creo que depende, cada quien administra el tiempo de la manera más conveniente, ¿verdad? Y no, pues, o sea, creo que para todo hay un momento y hay una ocasión. O sea, y ya les voy a explicar por qué. ¿Qué le administramos a nuestro cerebro? ¿Qué contenido le estamos llevando a nuestros pensamientos? Creo que es bien importante saber
cómo estamos pensando ante una situación de esta manera. Y se lo digo porque lo que generalmente afecta a nuestros pensamientos es el estrés. Y como les decía anteriormente, el estrés es un mal generalizado, ¿verdad? Si ustedes, y si ustedes ahorita los invito a que se toquen su cintura, la parte abdominal, ¿verdad? Ahí donde sentimos esa grasita, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Y decimos, uy, no, hasta pena me da tocarme porque yo no quiero estar así. Fíjense que yo les voy a decir algo, no solo tiene el hecho de ver con qué como. Realmente las situaciones de estrés nos llevan a generar mucha grasa abdominal. Todo lo que nuestro cerebro produce en estrés, por lo general, se acumula en nuestro abdomen, se transforma en grasa, ¿verdad? Y por eso es bien importante que tengamos una rutina de ejercicio para poder liberar ese estrés y poder oxigenar mejor nuestro cerebro y darle los pensamientos volverlo a una fase, digamos, más fría, un poco más calculadora, ¿verdad? En donde no seamos reactivos, sino que seamos más propositivos y le podamos sacar raja a lo que estamos viviendo. O sea, todo eso es necesario alimentarlo, ¿verdad? En nuestros pensamientos para que nosotros mismos podamos tener esa creatividad al 100% justamente en esos momentos, porque la herramienta llamada cerebro la necesitamos al 100, ¿verdad? Necesitamos realmente alimentar nuestros pensamientos de la manera más efectiva. Y luego tenemos las emociones, ¿verdad? Las emociones forman un papel muy importante. Generalmente se rompen en una fase de crisis, ¿verdad? Andamos más enojados, andamos más irritados. Y fíjense que emociones son 5. Son alegría, tristeza, enojo, disgusto y miedo. Entonces, el miedo, ¿verdad? Nos alberga, ¿verdad? Es lo primero que nosotros sentimos, es temor, es pánico. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer para poder pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a hacer para poder pagarle a mis empleados? ¿Cómo voy a hacer para poder vender? ¿Cómo voy a hacer para poder mantener mi casa? ¿Cómo voy a hacer si me llego a enfermar incluso? Entonces, todo ese pánico, ¿verdad? Que es natural. No digo que lo eliminemos, tenemos que administrarlo, ¿verdad? Es natural, pero necesitamos darle el enfoque correcto. ¿A dónde canalizo ese temor? ¿A dónde lo llevo? ¿Verdad? Este hombre del cual yo les comenté esa experiencia, ¿verdad? Me decía, yo no puedo, o sea, darme el lujo de tener miedo cuando este ser amado me dice, no me quiero morir. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? No puedo darme el lujo, o sea, porque tengo empleados que mantener, o sea, yo quisiera salir corriendo, pero no puedo. O sea, tengo responsabilidades, tengo un crédito que pagar. O sea, y en ese sentido, y la situación se volvía más compleja, ¿verdad? Y definitivamente había temor, o sea, había dolor, había inseguridad, incertidumbre, pero había que administrarlo. Y entonces, una de las soluciones fue enfocar todo ese temor a conquistar los temores de menor cuantía, ¿verdad? Es decir, eh, vender más, o sea, se enfocó en vender más y su emprendimiento se superó, ¿verdad? Lo supo utilizar a favor. O sea, claro, o sea, no era desmerecer lo otro, sino no llegar al punto de la locura, ¿verdad? Y en ese sentido, en esa administración viene el tiempo, el recurso, ¿verdad? Nosotros generalmente creemos que el recurso más importante es el dinero, pero eso es falso. Realmente el tiempo es el recurso más caro. Es lo que nadie nos puede devolver. Es lo que todos estamos dispuestos a comprar. Y el saber y administrar Luis, nuestro, ¿verdad? ¿Qué puedo? ¿Hola? perdón, fíjese que se le está escuchando entrecortado. Ok. ¿Cuánto tiempo se escuchó así? Unos 5 segundos ahorita, pero anterior habíamos estado teniendo lapsos pequeños, pero ahorita sí fue más largo el tiempo en el que estaba entrecortado. Ok. ¿Y ahorita me escuchan bien? Sí, Listo. gracias. Bueno, eh,
les mencionaba que el tiempo es, la administración del tiempo es algo bien importante, ¿verdad? Es lo que nos lleva a poder sustentar mis emociones y mis pensamientos. ¿De qué manera? Dedicándole tiempo a la percepción o a la intención, mejor dicho, a la acción de meditar, por ejemplo, ¿verdad? Puedo dedicarle tiempo a distraerme, ¿verdad? Yo, como les mencionaba, me decían, no, no hay que ver Netflix, etcétera, ¿verdad? Pero por lo general, pues yo sí creo que sí, o sea, dentro de la medida, estoy en mi casa, estoy encerrado, tengo que buscar mecanismos de entretenimiento, ¿verdad? Dar soluciones, ¿verdad? A la administración de ese tiempo, como que yo estuviera haciendo una rutina, pues, normal, ¿verdad? Sentarme a trabajar, etcétera, ¿verdad? Hacer diferentes cosas. Y el otro es también, ¿verdad? Que a través del tiempo yo le puedo dedicar momentos de lectura a mis pensamientos, ¿verdad? O sea, leer, eh, instruirme, ¿verdad? En aquellas cosas que soy débil, en aquello que siempre fíjense que dije que iba a hacer y que no hice. O sea, hoy puede ser un momento que yo puedo administrar mejor mi tiempo para hacer aquello que dije que iba a hacer y nunca hice. Creo que es una forma de que también la misma vida nos lleva a decir, ok, ahorita hazlo, ¿verdad? Y creo que es algo donde nosotros podemos sembrar, ¿verdad? Es decir, el tiempo ahorita es de siembra. Ahorita no es de cosecha, ahorita es de siembra. Para todo líder debe estar claro que es de cosecha, de siembra, perdón. Y luego tenemos el dinero, ¿verdad? El uso y la administración del efectivo, ¿verdad? Yo creo que ese es un factor también muy importante, ¿verdad? Pero solo lo voy a poder conseguir administrando las otras tres situaciones, ¿verdad? Mis pensamientos, mis emociones y mi tiempo. En ese sentido, ¿verdad? Aquí surge una pregunta, perdón, una gráfica. Primero, fíjense que esta es la gráfica de la crisis, es la llama de la crisis. Primero hay una situación de shock, algo que nos choca, algo que nos golpea, algo que realmente nos aparta de nuestra zona de confort, de donde ya estábamos, de todo aquello que habíamos alcanzado, ¿verdad? Y nos lleva prácticamente a estar como el hombre de hace 3 millones de años, ¿verdad? Descalzos nuevamente, ¿verdad? Nos lleva a esa situación, a replantearnos, a ver las vidas de diferente forma. Y luego viene una desorganización crítica, porque obviamente pierdo el control de muchas cosas, pierdo las variables de muchas cosas, ¿verdad? Ya no puedo abrir, ya no puedo ejecutar, tengo que ver cómo despacho, tengo que ver cómo administro a las personas que no van a poder llegar, tengo que generar controles para operar desde casa, etcétera. Y luego viene una resolución, ¿verdad? En las crisis, es decir, un replanteamiento a la solución, ¿verdad? Tengo que replantear esa solución, validar esa solución y empezar de nuevo. Y por último, al final de la llama, ¿verdad? Se encuentra la decisión, que al final es nuestra. ¿Qué voy a hacer con la situación que estoy viviendo actualmente? ¿Qué voy a hacer con lo que realmente hoy quiero cambiar? ¿Qué voy a hacer como líder? ¿Verdad? ¿Qué voy a enfrentar? En eso, como les mencionaba, surge una pregunta. ¿Qué es lo más importante de la empresa para ustedes? ¿Verdad? No la van a responder ahorita, se las voy a responder yo. Y yo les voy a decir, lo más importante de la empresa son ustedes mismos. El empresario es lo más importante de la empresa. Si usted está mal, todo va a estar mal. Entonces lo queremos sano a usted. Lo queremos consciente, lo queremos instruido, lo queremos preparado para sacar adelante su empresa. Pero sobre todo para que usted esté bien y por consecuencia los demás también lo estén. Los demás que lo rodean, su familia, sus empleados, etcétera. ¿Verdad? En ese sentido, a mí, en lo personal, hace 6 años, me surgió esta pregunta que yo la comparto con todos los empresarios y emprendedores. Y yo quiero que se la haga a usted, porque esto va a definir
¿verdad? Y voy a retroceder, va a definir qué vamos a hacer con esta llama de la crisis. Esta pregunta es vital, ¿verdad? Y nos va a llevar a replantear qué vamos a hacer con nuestra vida, qué vamos a hacer de aquí en adelante, que el mundo ya cambió y que ya no va a volver a ser igual. O sea, con vacuna o sin vacuna, lo cierto es que el mundo, la sociedad ya no va a volver a ser igual. Todos los que estamos viviendo esta generación y estos hechos, ¿verdad? De la pandemia, nuestras vidas ya no van a ser igual. Hoy hemos compartido más tiempo en casa con nuestras familias que quizás por estar levantando un negocio ha sido mucho más importante, ¿verdad? El hecho de estar afuera que convivir con ellos. Y hoy tenemos la oportunidad de verlos en todo momento. Y no nos van a aburrir, porque son nuestra familia, ¿verdad? Lo que decíamos que hacíamos por ellos, hoy lo hemos podido demostrar en nuestras casas, ¿verdad? Y es bien importante porque la familia se vuelve el soporte emocional de nosotros y por lo tanto debemos de estar bien para poderlo llevar. Yo me centro en esto. Fíjense que yo les quiero contar una experiencia brevemente de un hombre también que admiro mucho, admiré mucho, un tío mío, empresario, ganadero, que falleció el año pasado, un hombre joven de 65 años, ¿verdad? Pero se descuidó, no se cuidó él por sacar adelante su sueño, un empresario, un hombre que solo, ¿verdad? Levantó su empresa y sacó adelante a sus hijos, ¿verdad? Les dio todo. Y bueno, ahí con el perdón de la audiencia, ¿verdad? Él me decía una frase como buen ganadero y yo la ocupo mucho porque realmente me inspira. Cuando yo quería dar un salto, un cambio en mi vida, me dijo, pues sí, ¿y usted qué cree, tío? Le dije yo. Y entonces me dijo, no se hueve, y esas fueron sus palabras, ¿verdad? Y yo se les quiero transmitir a usted, ¿verdad? Hoy, o sea, que está preocupado con la situación y todo, ¿verdad? Pero usted es lo más importante. Y fíjense que uno de sus, digamos, de sus errores fue el hecho de no cuidar su salud. Porque en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa, en la administración de la misma, nosotros llevamos al extremo nuestra vida misma. La sacrificamos de tal manera que nos descuidamos. Y déjenme decirles que eso, yo creo que es algo que nuestra familia no lo va a aplaudir, ¿verdad? Nuestra familia nos quiere ahí. Y por eso, y las personas que trabajan para usted también lo quieren ahí, genuinamente, muchas veces, la mayoría, ¿verdad? Y eso creo que somos importantes más en las emociones, ¿verdad?, que en las transacciones. Y eso, y acá es donde fíjense que yo siempre planteo, y algo bien interesante, hoy los tiempos que han cambiado, ¿verdad? Y nos han llevado a convivir más con los seres humanos y proteger nuestra vida misma. Y vemos que otras cosas, ¿verdad? Los zapatos no son importantes, los pantalones de marca no son importantes, las carteras no son importantes, ¿verdad? Etcétera, tantas cosas que han dejado de serlo, ¿verdad? Porque estamos en nuestras casas y tal vez solo lo vamos a lucir en redes sociales, pues, pero no es algo trascendental como podría haber sido antes, ¿verdad? Incluso los vehículos. O sea, lo vamos a sacar poco porque salimos poco. Entonces, en ese sentido, no es importante la vida del empresario. Usted es lo más importante y es quien se debe de cuidar. Y por eso, hoy en día, a través de estas situaciones que hemos vivido, la batuta de todos estos emprendimientos las va a llevar más los líderes emocionales que los líderes transaccionales. Realmente salir a buscar las cosas solo por dinero no es algo que produzca. O sea, Henry Ford decía que si nuestra empresa solo se preocupaba por hacer dinero, era algo que habíamos hecho de balde en la vida. Pero si hacíamos dinero y cambiábamos la vida de las personas, estábamos construyendo algo a largo plazo. Y son los liderazgos emocionales los que realmente transforman las sociedades y son los que forman una empresa que llega lejos, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? A mí me surgió esta pregunta a raíz de esta situación. Yo tenía que hacer un cambio, ¿verdad? Hace 6 años y tenía que hacerlo rápido porque quería cambiar de giro, ¿verdad? Tenía y por eso les consulté yo a mi tío, ¿verdad? Y él fue el que me dijo,
me dijo eso, pero la pregunta surgió de esta manera y Les pido que nos tengan un poco de paciencia, estamos teniendo problemas técnicos. Un segundo, por favor. Nuestro ponente está volviéndose a conectar. Muchas gracias, Luis. gracias. No sé qué pasó, algo falló aquí con la comunicación. Pero justo ahorita les quiero compartir un pequeño video. ¿Me escucho bien? Les quiero compartir un video. Sí, Luis, solamente si el video tiene audio, ¿podrías desconectar tu headset, porfa? Sí, claro. It's hard changing your life. You've got to take personal responsibility to make it happen. And you've got to resolve within yourself that I can do this, that it's hard. But you've got to say, I'm the one. I'm the one to make this happen. I'm the one to become successful. Because that's what life is about. Stretching and challenging. Looking for ways that you can begin to improve yourself. I want to encourage those of you out there who may be at the bottom or you may be at the top. I don't care if you're a lion or a gazelle. When the sun come up, you better get to running. So no matter if you're the smartest, no matter if you think you're the dumbest, it is not talent. It is pure effort that's going to take you to the top. So you keep being lazy and see where you're going to go. You keep taking shortcuts and see where you're going. You keep sleeping in and see where you're going to be. You keep dreaming and not putting forth effort and you're going to see where you're going to be. Success is not greatness. It's not about talent. It's about effort. And if you want a thing bad enough to go out and fight for it, to work day and night for it, to give up your time, your peace, and your sleep for it. Know what you want. What do you want in your marriage? What do you want with your son and your daughter? What do you want in your health? What do you want financially? Like, how much money do you want to make a year? What do you want to drive? How do you want to live? Stop just waking up like an accident. What do you want? And then once you find out what you want, spend the rest of your natural life waking up and going after it. This is going to be your year. You have to care about every minute of your day. There's too many people doing stuff that's not, you ain't got time for that. If you ain't where you want to be, you got to be hustling. You know, the dream is free. The hustle is so simple. Sometimes it feels like there are so many things in this world we can't control. Earthquakes, floods, reality shows. But it's important to remember the things that we can. Like forgiveness, second chances, fresh starts. Because the one thing that turns the world from a lonely place to a beautiful place is love. Love in any of its forms. Love gives us hope.
the new year. That's New Year's Eve to me. Hope and a great party. Bien. Esta es parte de lo que tenemos que hacer como líderes, ¿verdad? Enfocarnos. ¿Y por qué el amor? Porque voy a hablarles de 4 puntos bien importantes que dicen, ¿qué tiene que ver el amor con la empresa? O sea, sí, tiene que ver mucho, ¿verdad? Pero lo más importante es volver a las bases. Este es el punto, son 3 puntos que que les quiero transmitir qué hacer para volverme un líder en tiempos de crisis, ¿verdad? Y tener la habilidad de reinventarme. El primer punto es volver a las bases, replantearme. ¿Y qué es volver a las bases? Pensar en mi autoestima. Tenemos 2 ejes en la autoestima, que es la capacidad de sentirme competente y seguro, ¿verdad? Conmigo mismo, y valorarme y respetarme, ¿verdad? Esos son 2 componentes súper importantes. ¿De qué manera yo me voy a poder dedicar ese tiempo para volver a esas bases? ¿Por qué empecé mi negocio? Volverme a enamorar de él, ¿verdad? Por volverme a enamorar o replantearme nuevos objetivos y enamorarme de ellos, pero que nazcan de adentro hacia afuera, ¿verdad? Ante necesidades que puedo cubrir y que me gustaría hacer ahora y que puedo tener el tiempo. No hablemos de dinero, hablemos de tiempo, que es dinero al final, ¿verdad? Y conocimiento porque ya tenemos experiencia, ¿verdad? Pero sentirme competente y seguro. Fíjense que la autoestima es un factor bien importante porque es la base de la personalidad. Es la que influye el valor en cada uno de nosotros, ¿verdad? Es lo que nos genera el valor y es el que hace creer, nos hace creer lo que somos. Y por eso es bien importante dedicarnos todo el amor posible, ¿verdad? No inflarnos con el ego, ¿verdad? Sino que al contrario, darnos amor de calidad y dejarnos recibir amor de calidad. Porque y ahorita tenemos el tiempo, ¿verdad? De poder estar y compartir en nuestras casas y dejarnos llenar de eso, ¿verdad? Inspirarnos nuevamente. Y eso creo que es bien importante, ¿verdad? Porque nos va a llevar a valorarnos y a podernos respetar a nosotros mismos. Una característica bien importante de un líder, ¿verdad? Y de sus valores es que es el hecho de poder poder ser tal cual, ¿verdad? Cuando yo estoy a solas. Ahí estoy demostrando de qué estoy hecho, ¿verdad? Y sobre todo poder tener y administrar esa autoestima para podérsela transmitir también a mi equipo, ¿verdad? Porque una autoestima sana me va a poder llevar a administrar mi área de trabajo, ¿verdad? Y tener esa empatía o esa cualidad con mi equipo, ¿verdad? O con mis proveedores incluso, con solo el hecho de poderme sentir bien. Y eso viene, a veces nosotros somos nuestros peores jueces, ¿verdad? Con nosotros mismos. No lo decimos, pero nos juzgamos mucho. Y creo que ese es un momento en el que debemos de poderle dar chance, ¿verdad? Y ver hacia adentro para poder volver a enamorarnos de esa persona que somos, ¿verdad? Por eso les decía yo, las situaciones, ¿verdad? Las soluciones ante las crisis las tenemos nosotros adentro y ustedes las conocen mejor. El otro punto es poder tener un propósito. Parte de volver a las bases es, pero ¿cuál propósito? ¿Verdad? Fíjense que para tener un propósito debemos de resolver 4 interrogantes, 4 preguntas bien importantes. ¿Qué sé hacer? ¿A través o por medio de qué lo hago? ¿Verdad? ¿Para quién y cómo lo hago? Como yo les mencionaba en mi presentación, ¿verdad? Yo tengo la oportunidad de trabajar y vender las certificaciones de Disney, ¿verdad? Soy subcontratado por Disney para venderlas. Y una de las cosas que yo admiro mucho y por qué llegué ahí es porque he sido un fiel fanático de Walt. Yo siempre hago esta pregunta en mis talleres cuando hablo acerca de Disney, ¿verdad?
No son talleres, más bien son conferencias, ¿verdad? Pero siempre hago esta pregunta, ¿verdad? De todos los que me escuchan, y me están viendo, ¿quién ha comido la basura? ¿Verdad? O sea, es una pregunta bien dura y bien fuerte. Pero Walt lo hizo. Walt Disney es un hombre que fracasó en entre 1935 y 1945, por ahí. Fracasó su primera empresa, ¿verdad? Su primer estudio fracasó, se fue a la quiebra, le tocó volver a emplearse, ¿verdad? Pero mientras no hallaba empleo, pues se fue a los barrios más caros de Estados Unidos, en Beverly Hills, a pepenar prácticamente, a buscar comida de la que había ahí. Y eso lo llevó a siempre estar con los pies en la tierra, y sobre todo porque para mí es un hombre visionario y del cual he aprendido mucho, ¿verdad? Otra pregunta que me hacen es que siempre me dicen, ¿verdad que está vivo? Yo digo, sí, sí está vivo. La verdad que él definió muy bien su propósito y lo clonó en todas las personas que al día de hoy trabajan para Walt Disney Company. Y nos salpica a todos los que somos proveedores, porque todo el mundo entra a esa misma dinámica, ¿verdad? El que no tiene ese ADN, pues no es parte de. Y, y eso creo que es de las cosas como más importantes y más interesantes que yo he podido valorar, porque, por ejemplo, un propósito en Disney es crear felicidad, ¿verdad? A través del entretenimiento y llevarlo a todas las personas en todos los lugares. Algo tan sencillo que define una empresa que ha pasado por cualquier cantidad de altas y bajas, ¿verdad? Entre 1968 y 1980, Disney estuvo a punto de quebrar a raíz de la muerte de los hermanos Disney. Y lo que hace siempre una empresa como Disney es qué hizo Walt, qué haría Walt, ¿verdad? Y es bien interesante porque en los momentos de crisis, lejos de contraerse, trabajan en innovar, en trabajar ideas y tirarlas al asador y diseñar muy bien ideas que van a ser un boom. Y así es como se levantan de esas crisis, ¿verdad? Y todo es a través del propósito. Las 4 preguntas que ustedes les deben de quedar, ¿verdad? Para diseñar su propósito es, ¿qué sé hacer? A veces estamos en el negocio equivocado. Yo salté de un negocio a otro, ¿verdad? Y por eso me surgió la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace que me levante en la mañana todos los días? Es decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Verdad? Porque yo no era feliz en el negocio que estaba. No me sentía a gusto, no era yo. O sea, era un negocio transaccional realmente. Vendía, o sea, no me iba bien, no me iba mal, pero no me hacía feliz. Y era algo que a veces deseaba salir corriendo de ahí por diferentes razones, ¿verdad? El punto es que cuando uno no está no es feliz con lo que hace, ¿verdad? Hay demasiada frustración porque mi propósito es más superficial y no un propósito de vida. Y las empresas son un propósito de vida, ¿verdad? Entonces, ¿puedo tener la misma empresa y replantear mi propósito? Sí, se puede. Y este es el momento, ¿verdad? De replantear el propósito o diseñarlo, porque yo no lo tenía, ¿verdad? Solo me había dedicado a hacer dinero, pero hoy puedo hacer dinero con propósito, ¿verdad? No solo el hecho de inflar mis cuentas bancarias, sino que el hecho de poderle dar un sentido más humano a lo que hago. Eso es lo que hacen grandes empresas al día de hoy. La clave del triunfo de estas empresas está en el liderazgo, ¿verdad? Yo me encargo a diseñar experiencias de servicio al cliente y fíjense que lo lamentable es que quienes se oponen siempre a las medidas de cambio son los líderes, porque tienen conceptos erróneos, ¿verdad? De la experiencia del cliente, ¿verdad? Generalmente creen que es un call center, que es
que es un departamentito de quejas y reclamos, etcétera, tantas cosas por el que es solo saludar y decir bienvenidos y ya. Y no, o sea, es toda una experiencia transformacional que abarca toda la empresa y por eso nosotros tenemos que tener, y yo siempre lo enseño porque enseño sobre ventas también, ¿verdad? Pero ¿qué quiero tener? ¿Un equipo de ventas exitoso o una empresa vendedora? Y eso es la diferencia entre vender con servicio y solo vender. Entonces, pero eso nace a través de un propósito y el líder es el que inspira. Ok, el siguiente punto, ¿verdad? Es la adaptabilidad. ¿Cómo me adapto a los cambios? ¿Cómo paso del punto A al punto B o punto C, ¿verdad? Pues fíjense que hay tres situaciones que debo de hacer para poderme adaptar a un cambio, ¿verdad? La recolección de datos, ¿verdad? Es decir, buscar, indagar, investigar todo aquello que deseo hacer y cómo lo puedo hacer. Yo siempre digo y le enseño a los microempresarios, a los empresarios, que los negocios de buena fe, porque yo creo que va a salir bien, hoy ya eso ya no funciona. Hoy definitivamente tengo que tener todas esas percepciones del cliente, esos insights del cliente para poder hacer algo que realmente me lo adopten fácilmente y rápidamente y acelerarlo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer un cambio también en mi vida, debo de investigar esa vida que yo quiero y cómo la puedo llevar a un mejor estatus, ¿verdad? Para poder identificar, ¿verdad? Hacerme las preguntas críticas que debo de hacerme, ¿verdad? Y poder identificar esas necesidades y posibles soluciones, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? El otro punto es la interpretación y un diagnóstico, ¿verdad? Al momento de adaptarme y de tomar decisiones para poder salir adelante, ¿verdad? Debo de conocer todo lo posible del desafío que tengo enfrente, todo, todo, lo más que pueda, ¿verdad? Para poder tomar ese paso y dar ese paso de fe, pero con bases. No solo, yo siempre digo esto, ¿verdad? Que me toco el dedo y para ver para dónde sopla el viento. No, eso nos puede llevar a un mayor riesgo, ¿verdad? Son medidas que generalmente nacen en el temor, ¿verdad? O en el exceso de emocionalismos, o sea, y eso me puede llevar a un fracaso, ¿verdad? Y luego es tomar acción, ¿verdad? Después que ya sé que yo puedo tomar esas decisiones, ¿qué acciones tomo? ¿Cómo toda esa información que recopile me va a servir para poder transformar mi vida, ¿verdad? Y dar ese cambio que quiero dar? El otro punto, ¿verdad? Ya para ir cerrando, es la persuasión. Todo líder debe saber comunicar su espíritu, debe saber comunicar ese propósito. Y fíjense que yo le voy a decir algo. Por mucho tiempo y muchos años nos han enseñado que hay que tener una misión y una visión, pero realmente propósito mata misión y visión. Si ustedes agarran una empresa de 1000 empleados, y voy a poner un ejemplo bien extremo, ¿verdad? Y sangriento quizás, pero si ustedes ustedes agarran una empresa de 1000 empleados, y ustedes le dicen sacan a todos los empleados y dicen que al que no les recite la misión y la visión, lo van a fusilar, yo les aseguro que esa empresa queda totalmente vacía, porque nadie se la puede. Realmente lo que mueve a las empresas son los propósitos. Eso es lo que realmente genera cambios, ¿verdad? Y eso es lo que la gente hace en el día a día. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué quiere lograr por estar ahí? ¿Y de qué se ha contagiado para estar ahí? ¿Verdad? Entonces, como buenos líderes, debo de tener estructuradas bien las bases, ¿verdad? Mi propósito y sobre todo trabajar en mi forma de comunicar ese propósito e inspirar. Para eso, ¿verdad? Necesitamos 3 puntos bien importantes que todo líder debe de considerar al momento de comunicarse con su equipo, porque incluso en estas situaciones nos va a llevar a dar noticias malas. O sea, van a haber empresas que van a tener que recortar, o sea, porque no van a tener la capacidad de poder soportar tanto encierro, ¿verdad? O sea,
pero yo no debo de darle un mensaje desalentador a la persona, ¿verdad? En algún momento debo de llevarlo a que se replantee y que las puertas van a estar abiertas, o sea, pero ya con un propósito, o desde donde pueda trabajar y apoyarme, buscarle una solución. Entonces, el líder debe tener mucha inteligencia emocional. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando un ser humano pasa por su propia crisis, ¿verdad? Y le toca enfrentarla solo, ¿verdad? Como el de la historia, eh, realmente se requieren muchos valores, ¿verdad? Para poder sacar adelante una empresa. O sea, la forma en que voy a administrar esas emociones y ante las situaciones de pánico requieren una administración muy importante, ¿verdad? Es porque estarse enfrentando con deudas, con el negocio, con la muerte, etcétera, es un combo bien galán, ¿verdad? Que sin la inteligencia emocional, sin las emociones ubicadas en su lugar, ¿verdad? Puede volverse loco o morir de otra cosa. Y luego tener paciencia. Hoy en día, de verdad, y yo se los he recomendado a muchos, ¿verdad? Las situaciones no pasan con una cuarentena. Lastimosamente estamos ante un problema de salud en donde los que saben, es decir, los investigadores, los médicos, ¿verdad? Son los que tienen que trabajar en la solución. Nosotros sabemos hacer negocios, ¿verdad? Y en eso nos tenemos que enfocar. Y mientras tanto dependemos de otros para que esta situación se resuelva, ¿verdad? En la medida de lo posible. O sea, esto es así, no hay otra forma, ¿verdad? Nadie estaba preparado para enfrentar una situación de estas, ¿verdad? Y creo que más nos desgastamos en culpas que deberíamos desgastarnos más en pensar en soluciones e idear y prototipar qué hago, ¿verdad? Y luego, pues la diplomacia, ¿verdad? La diplomacia es muy importante, no podemos ser enemigos de todas las personas, ¿verdad? Hay personas que amanecen peleadas con todo el mundo, ¿verdad? Eso hay que bajarle 2 rayitas al enojo, ¿verdad? Y realmente pensar estratégicamente con quiénes me puedo apoyar para sacar adelante algo. Y yo creo que en este punto, pues yo quiero felicitar nuevamente a la Cámara de Comercio por esta labor, ¿verdad? De poder transferir conocimiento a cada uno de los empresarios que están acá, ¿verdad? Y el último punto, ¿verdad? Es ser empáticos. Un líder debe buscar mucho la empatía. Primero consigo mismo. Yo les doy un ejercicio. Busque esto lo hice yo. Busque una foto cuando usted era pequeño o de un momento feliz y véala todo el tiempo. Vuélvase a ese momento. Replantéese en ese momento. Y luego esa felicidad, búsquenla en los demás para ser empáticos. La empatía tiene 4 características, ¿verdad? Se nota cuando hay un entusiasmo, cuando alguien ama lo que hace, ¿verdad? Motivo a mi equipo, lo inspiro y yo estoy inspirado. Y luego hay una calidez, ¿verdad? Definitivamente hay una persona, un líder empático debe ser alguien cálido, alguien receptivo a escuchar a los demás. Y pueden pasar 3 cosas, ¿verdad? Que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o voy a pensarlo, o sea, ¿verdad? Pero debo recibir esa calidez. Y luego ser sereno, ¿verdad? Porque acordémonos, nos debemos de cuidar. El líder se debe de cuidar. Tiene que velar por una empresa, por proveedores, por empleados, por mi familia y por mí, ¿verdad? Y el otro punto es la capacidad de establecer límites, ¿verdad? Hay cosas que me las puedo permitir, hay cosas que no me las puedo permitir y hay cosas que las debo de replantear para permitírmelas, ¿verdad? Sobre todo porque no se trata también un líder, yo honestamente les digo, no creo en los liderazgos sorbete, ¿verdad? Este liderazgo sorbete es el que generalmente anda buscando quedar bien con todo el mundo. Eso no se puede. O sea, no puedo quedar bien con todo el mundo, pero tampoco se trata de quedar, tampoco hay otros líderes, ¿verdad?, que buscan andarse peleando con todo el mundo. O sea, y yo creo que no se trata de eso, ¿verdad? Sino que hay que mantener un equilibrio, hay límites, ¿verdad? Hay cosas a las que puedo escuchar y hay cosas a las que no. Entonces, ¿verdad? Si nosotros ponemos en práctica estos 4 principios, ¿verdad? Y los resumo, volver a las bases,
tener un propósito, ser persuasivo con todo mi entorno, ¿verdad? Y sobre todo ser empático, nosotros vamos a poder enfrentar una crisis. Eso me va a llevar a un replanteamiento de mi ser, ¿verdad? A dónde estoy, a pensar más humanamente en lo que quiero lograr, ¿verdad? En donde todos los factores, emociones, tiempo, dinero, ¿verdad? Pensamientos, los puedo alinear en función de sacarle provecho a una crisis y poderlo ser. Yo quisiera decirles que para mí es un agrado poder compartir con eso, porque esto yo lo he puesto en práctica. Para no vengo a hablarles de algo que no haya hecho, porque el hombre de la historia que les conté soy yo. Mi mayor éxito ha sido con poder tener una familia, ¿verdad? Y yo sí pasé por todas esas cosas, ¿verdad? Recién había comenzado a emprender, ¿verdad? Hoy soy una persona que vive feliz, vivo de enseñarle a los demás y poderlos hacer tener fe en muchas cosas, pero también en sí mismos. O sea, porque realmente el hombre que se enfoca en conquistar sus sueños, ¿verdad? De la manera correcta, creo que es un hombre que puede transferirlo por generaciones. Y de eso, eso es lo que me gusta hablar a mí también, ¿verdad? Porque no me fue fácil, pero sí les puedo decir que se puede. Estamos para ayudar, para sacar adelante, ¿verdad? Y pues ha sido un placer compartir con ustedes todo esto y estamos abiertos a las preguntas. Perfecto, muchas gracias Luis por tu ponencia. Tenemos aquí un par de preguntas. Vamos a empezar. Solamente invitar a nuestros asistentes, ¿verdad? Que dejen sus preguntas dentro de la casilla de preguntas aquí en Zoom y en Facebook, pues que nos pongan su comentario y nosotros les estaremos haciendo igual las preguntas a Luis. Primera pregunta, Luis, dice, ¿cuál es el papel del liderazgo como consultor y agente de cambio para hacer que en el país se logre un posicionamiento económico, moral, social, laboral a corto, mediano y largo plazo? Gracias. No escuché lo primero, no escuché, se cortó un poco. ¿Cuál es el papel del liderazgo como consultor y agente de cambio para hacer que en el país se logre un posicionamiento económico, moral, social, laboral a corto, mediano y largo plazo? Bueno, yo creo que lo importante es, como les decía, volver a la base. O sea, pensar en nosotros, ¿verdad? Como líderes y replantearme de una manera social, ¿verdad? Creo que por eso les mencionaba mucho los líderes que yo he podido imitar, ¿verdad? Y me gustan sus historias, han sido más líderes emocionales que transaccionales, ¿verdad? Obviamente, si yo alineo bien mis emociones, me va a llevar por consecuencia a tener éxito en las otras áreas en las que nos vamos a ver afectados, ¿verdad? Ok, perfecto. Dice, ¿cuáles han sido tus 3 logros más visibles como facilitador de acuerdo a tu trabajo? Ok. Bueno, el que les acabo de enseñar mi familia. Ese ha sido el logro más visible, ¿verdad? El principal. El otro, pues, yo les quiero contar cuando yo tomé la decisión de transformar mi giro. Yo tenía una empresa de impresión, ¿verdad? 15 años pertenecí a la industria gráfica. Tomar este cambio, pues yo sabía que estaba en la pregunta de qué quiero, qué hace que me levante de la cama todos los días, la respondí, ¿verdad? Le acerté a la respuesta y eso me ha tenido ya más de 5 años ininterrumpidamente trabajando para apoyando a muchos empresarios, medianos empresarios y emprendedores. Ok, perfecto. Dice, ¿puedes definirnos en 5 puntos básicos cuál es el perfil de un buen líder? Ok, lo que les mencionaba, miren, lo primero es la empatía. Yo creo que un líder debe ser empático, ¿verdad? Debe tener un buen propósito, debe ser un líder
que esté enfocado no solo en impactar su bolsa, sino que socialmente, de verdad, creo que esa es parte de, y aquí hablo de algo bien importante, no solo decir, sí, tenemos un departamento, un área de RSE, ¿verdad? Y que se vea bonita la foto, sino realmente ser un líder comprometido con el cambio social, no del diente al labio, sino que con acciones concretas, ¿verdad? Y el otro punto, yo considero que el líder debe ser una persona congruente, ¿verdad? Que debo ser el mismo, ¿verdad? Tanto cuando estoy a solas como cuando estoy con los demás. Y el quinto punto creo que el líder debe de ser una persona que realmente, pues te lo voy a decir desde mis creencias, es un hombre que tiene temor de Dios. Ok, perfecto. ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que hago me hace feliz? ¿Cómo puedo saber si debo o no cambiar mi giro? Es bien sencillo. Lo que me pasa a mí, yo puedo pasar haciendo esto todos los días, a todas las horas. Si me dicen a las 2 de la mañana, ahí voy a estar. O sea, es tal cual enamorado, ¿verdad? Voy a sentir mariposas en el estómago, voy a soñar con eso todo el tiempo. Esa es la forma de estar seguro. Muchísimas gracias, Luis. Muchas personas, ya sea a través de Zoom y de Facebook, nos están preguntando si puedes decir el nombre del video que compartiste en la presentación. Ok. Se, lo voy a tener que buscar porque realmente no me lo puedo. Me gustó mucho, pero déjenme ver. Se llama, solo tienen que buscar motivación para liderazgos en YouTube. Y ahí van a aparecer. Y ahí va a aparecer. Ok, muchísimas gracias. Dice la siguiente pregunta. Tengo una empresa pequeña, una venta de velas que desde el 15 de marzo está cerrada por la pandemia, donde todo el negocio en esa tienda es la producción y la venta del producto. No podemos hacer nada desde la casa, por lo que estamos completamente sin operación justamente desde hace un mes. ¿Cómo podemos equilibrar el liderazgo inteligente con la empatía con nuestros empleados durante esta crisis? Bueno, yo lo que he recomendado mucho es hacer sesiones a través de estas herramientas digitales con los empleados y estar pendientes de ellos, porque aquí solo toca estar pendientes emocionalmente, ¿verdad? O sea, como líder creo que lo importante es no desatender al equipo, no desatender a toda esta gente que colabora con nosotros, sino más bien pueden hacer sesiones de escucha, ¿verdad? Yo creo que hay que replantear el negocio, ¿verdad? En esos momentos, si están surgiendo ideas por ahí, involucrarlos en decisiones, ¿verdad? O en opiniones, mejor dicho, ¿verdad? De qué piensan de esa idea y co-construir una idea en conjunto. No va a haber mejor satisfacción para ellos que sentirse parte de un proyecto que quiero impulsar. Ok, nos dicen, ¿cuáles serían para ti las 3 claves esenciales para liderar en tiempos de crisis? Bueno, las que mencioné, ¿verdad? Son 4, pues, o sea, volver a mis bases, ¿verdad? Es decir, el autoestima es súper importante, tener un propósito, y lo resumo otra vez, ¿verdad? Tener un propósito, tener mucha empatía, ¿verdad? Con la situación y con todo, ¿verdad? Para poder sacar insights de esto y tener mucha persuasión, porque si imaginémonos que la empresa de velas no va a poder producir velas o puedo vender otras cosas que derivadas de las velas, ¿verdad? Pero tengo que persuadir al equipo, miren, no vamos a hacer velas, vamos a hacer, me lo voy a inventar, ¿verdad? Con todo respeto. O sea, vamos con la mismo proceso de producción, vamos a hacer videos para YouTube y vamos a empezar a enseñar a los demás a hacer velas. O sea, entonces, pero muchos van a resistirse al cambio.
¿verdad? Entonces, la persuasión es bien importante. Ok, luego nos pregunta, ¿qué herramientas se pueden usar para motivar a los empleados en esta crisis y qué medidas como líderes y jefes tenemos para superar estas crisis? La que mencioné, ¿verdad? Creo que ahorita las herramientas es, lo más importante ahorita es saber que, acordémonos que el equipo que trabaja con nosotros son miembros de una familia también, ¿verdad? O sea, es decir, cuando nosotros pasamos más tiempo a veces con ellos que con nuestra propia familia. Y en ese sentido creo que no nos podemos despreocupar de ellos. Y lo importante es en estos momentos estar cercanos a través de estas herramientas digitales. Si ya identifiqué, pero no tengo capital para iniciar lo que me gusta, ¿qué puedo hacer para iniciar el negocio que me apasiona? ¿Cuál es el mejor estilo de liderazgo? Ok, si el dinero es un impedimento, entonces no es lo que me apasiona hacer. O sea, ¿por qué? Porque sin, o sea, las cosas no, o sea, no necesito dinero para hacer dinero. Y ese es un principio que no me lo he inventado yo lo he puesto en práctica y se lo aprendí a Robert Kiyosaki, para quienes lo han podido leer, Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Realmente es cierto, y podemos ver muchas historias y por eso me gusta poner el ejemplo de Walt Disney, ¿verdad? Walt Disney es un hombre que hizo dinero sin tener dinero, simplemente se basó en su pasión, buscó alianzas, buscó aliados que pudieran contribuir, tocó clientes que le financiaran sus proyectos. Y creo que por eso lo más importante es salir como loco, ¿verdad? A vender la idea. Dice, ¿cómo puedo convertirme en un líder innovador? Ok, lo más importante, la cualidad más importante que un líder innovador tiene es ser un observador de la realidad. Tengo que estar viendo la realidad. Y ojo, no significa ser metido, vea, sino que ser un observador de la realidad. Buscar un nicho que a mí me apasione y estudiar ese nicho. Ver qué deficiencias tiene ese nicho, ¿verdad? ¿Dónde puedo aportar yo lo que sé hacer para mejorarlo? Luego nos dicen, ¿cuánto tiempo aproximadamente llevará a recuperar la economía del país bajo tu punto de vista? Fíjense que yo tengo una versión. Y yo pienso que esto es como por ley de la física, ¿verdad? Más que por la ley que por una ley económica, o principios económicos. Yo creo que paró y se va a reactivar. O sea, no inmediatamente, ¿verdad? Obviamente, si el tema es tiempo, ¿verdad? Pero van a haber muchas necesidades que se van a tener que cubrir. Entonces, yo pienso que un promedio de tiempo es un año y medio, probablemente. O sea, en la medida que cada quien empiece a hacer ya, ¿verdad? Y que con las condiciones actuales se permita hacerlo. Gracias. La otra consulta es, la misión y la visión son conocidos por todos los empleados y las deben de poner en práctica. Ahora, ¿los propósitos serán los mismos que los objetivos o hay alguna diferencia? Sí, pues yo ahí difiero, ¿verdad? La misión y la visión parece algo impuesto. Y realmente, ¿y por qué les digo esto? Porque entre un clima laboral donde realmente la cultura de una empresa no gira en torno a la misión y la visión. La cultura, por ejemplo, de una empresa es lo que se manifiesta en los pasillos, es lo que la gente comenta de la empresa, es lo que habla de la empresa. Entonces, el propósito no son objetivos, el propósito realmente es algo bien del ser, más que del hacer. O sea, es decir, el propósito es aquello que yo quiero lograr en la vida por los demás. Independientemente así yo venda pizzas, así yo venda
venda vehículos, venda, etcétera, lo que quiera vender, ¿verdad? El propósito es lo que me lleva a soñar con lo que yo quiero llevarle al mundo, con lo que sé hacer. Entonces, sí es bien diferente a un objetivo. Es algo más emocional. Gracias, Luis. Dice, Luis, ¿podrías contarnos cuál ha sido tu reto más difícil en el camino como emprendedor? Bueno, la historia que les conté al principio, ¿verdad? Yo pasé por yo iniciaba mi negocio, tuve una deuda que me llegó, ¿verdad? De $45,000 iniciando con el negocio. Mi esposa en ese momento padeció cáncer y falleció, ¿verdad? Y manejar todo eso al mismo tiempo fue súper retador, agotador, ¿verdad? Emocionalmente. Logré vender, logré superar eso. En 5 años saldé esa deuda, ¿verdad? Y me pude superar de esa manera, pero ha sido lo más retador. Dice, ¿por qué crees que las empresas no definen administrativa y estratégicamente sus propósitos en vez de hacer la visión y la misión? Porque el problema está en el liderazgo. Porque los líderes se vuelven más transaccionales que emocionales. Gracias. Dice, ¿qué consejos de estrategias para motivación del equipo consideras que son las más efectivas durante crisis y post-crisis? Yo creo que ahorita, para motivar al equipo, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. O sea, hacer preguntas. Preguntas no de trabajo, ¿verdad? Sino que preguntas orientadas a conocer más a la persona. Darnos el tiempo de saber qué sienten, qué piensan, ¿verdad? Que externalicen y que hablen hasta de la inmortalidad del cangrejo, ¿verdad? Aquí hay una pregunta que me parece bastante curiosa. Primero te agradecen por la ponencia, al igual que muchos, ¿verdad? Y dice, Gracias. soy odontóloga y prácticamente tengo prohibido ejercer. En tu caso, ¿cómo podría reinventar mi práctica profesional? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que yo tengo muchos amigos que son odontólogos, realmente han pasado por están pasando por situaciones muy difíciles ahorita. Yo considero, justamente en estos días, mi hija mayor tiene una muela floja, ¿verdad? Entonces, yo creo que dar interconsultas y guiadas por vía teléfono a los papás con situaciones así, creo que es una forma de monetizar, ¿verdad? Hay que diseñar un producto mínimo viable, ¿verdad? Y diseñar la experiencia del cliente, de verdad, me manda un video, lo veo a través de una videollamada, le voy diciendo haga esto, logro acercarme lo más que pueda a situaciones que son sencillas y que pueda, digamos, manipular desde una videollamada, ¿verdad? Hay cosas que no se van a poder, pero en ese sentido creo que es bien importante, ¿verdad? Lo otro es, y yo creo que podría funcionar, hacer videos por YouTube y estarlos exponiendo, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de? Ok, dicen, ¿cómo enviar un mensaje de esperanza a tu personal de la empresa que en estos momentos pueden estar incluso en peligro sus trabajos? Yo creo que el mensaje no, tiene que ser personal uno a uno, ¿verdad? Es decir, no mandar un correo, no mandar un mensaje por un chat, ¿verdad? Sino hacer llamadas personales, ¿verdad? Eh, de ánimo, o sea, de saber o sea, y yo pienso, pues ahí hay que analizar varias cosas, porque si el empleo, y hay alguien que va a haber que quitarlo, pues, porque no se puede sostener, pero si el empleo en X cantidad de tiempo se puede reactivar, o sea, también hacérselo saber, o sea, y creo que ahí es como saber manejar la situación, no es fácil, pero creo que es la forma de hacerlo, ¿verdad? O sea, esos son momentos en donde tenemos que dar la cara, ¿verdad?
Y es más, yo de verdad le transmito a los líderes, ¿verdad? Que me están escuchando y viendo, a que si bien es cierto, hay áreas, algunas empresas puedan tener áreas de recursos humanos, pero yo creería que en este momento necesita más el mensaje directo de un líder. Dicen desde Facebook, ¿cuál es el escenario que se vive para los emprendedores? Ok. Yo pienso que un emprendedor es alguien que tiene que innovar ahorita. Es un escenario de oportunidad y como les dije desde un principio a todos, ¿verdad? Ahorita es de sembrar. No, hay quienes están cosechando, pero es una mínima, ¿verdad? Cantidad, pero ahorita es siembra, ¿verdad? Hay que sembrar y tengo que ver a dónde están mis puntos de mejora en mi negocio para poder sembrar y poder esperar a que por lo menos en 2 o 3 meses yo pueda cosechar, ¿verdad? Empiece a ver frutos de esta siembra. También lo llevo a la parte en que tiene que ver mucho con la innovación y tal vez pivotear el negocio, ¿verdad? Aquí hay preguntas que en aras del tiempo, te voy Claro. a resumir, pero que tienen sentido muy similar, ¿verdad? Hablan de cómo vencer el pánico cuando tenés proyectos que sabes o crees que son viables, pero hay un miedo interno o una angustia que es la que no te permite dar ese paso para poner en práctica. Sabes que lo puedes hacer, que tenés las capacidades, que quizás sos una muy buena persona realizándolo, pero no das ese paso más allá para volverte emprendedor. Ok, bueno, es bien sencillo. A todos los que tienen esa cuestionante, yo los invito a que piensen, ¿qué pensaría su viejito de 95 años al ver la persona que es actualmente? Ok. ¿Lo haría o no? Luego dice, ya que tú también trabajas en la parte de ventas, ¿cómo manejas lo numérico con lo emocional? Porque sabemos que un equipo de vendedores pues tienen un número en la cabeza, que tienen un cierto plazo para cumplir y si no cumplen pues están fuera, ¿verdad? Esa es como la norma dentro de las empresas o dentro de los grupos comerciales. Entonces, ¿a dónde llega ese punto de equilibrio entre lo emocional y lo numérico? Ah, ok, esa es muy buena pregunta. Realmente yo estoy trabajando ahorita en un proyecto que prontamente se lo voy a comentar, ¿verdad? Para manejar esa parte. Fíjense que, y hay un error en la ecuación, ¿verdad? O en la fórmula más bien de los equipos de venta. Generalmente nosotros hablamos de que la venta es emocional y que hay que activar las emociones y que hay que hacer esto y que el vendedor tiene que hacer aquello. Pero lo interesante es que al vendedor no lo medimos en emociones, lo medimos en números. Y ese es el principal error. O sea, nosotros realmente tenemos que a nuestro equipo de ventas medirlos primero en emociones. Porque si están mal en sus emociones, no van a transmitir esas emociones a sus prospectos o sus clientes. Y entonces ahí vienen los errores después numéricos. El equilibrio, le debo de dar importancia a mantener emocionalmente equilibrado a ese equipo de ventas. Ok, también aquí hay una última pregunta, Okay. Luis, y dice, dentro de mi entorno laboral hemos identificado un mal líder. Esto afecta indirectamente a todos los colaboradores. En tu experiencia, ¿cómo podríamos manejar esta situación? Ok, bueno, me queda la duda si el líder es el dueño de la empresa, ¿verdad? Porque ahí hay como, o sea, va a ser un equipo que va a estar rotando mucho. A ver, y quizás eso va a pasar, o sea, y no comentaría más al respecto si fuera así, pero si es un líder, alguien que ocupa un puesto, un cargo intermedio, ¿verdad? Pues yo consideraría que aquí es una cuestión de contagio también, fíjense,
O sea, en el servicio al cliente ocupamos un término que se llama clientelitis y tiene que ver con contagio. Entonces es porque siempre en todos los sistemas siempre hay un virus, alguien que rompe los esquemas y da el todo por el cliente versus quienes no, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá tiene que ver si todos lo han identificado, entonces entiendo yo que es un equipo el que está ahí inmerso, ¿verdad? Ese equipo es el que tiene que contagiar a este mal líder. Ok, a la inversa. A la inversa. Ok, Luis, muchísimas gracias en realidad por todo este tiempo que nos ha dedicado el día de ahora. Agradecerles a los 451 espectadores que estuvieron con nosotros y aprendiendo de todo esto que tú nos has compartido, ¿verdad? Agradecerle a todos por mantenerse en contacto con nosotros, consumir este contenido que el Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador está preparando para ustedes. También este webinar o los webinars anteriores se mantengan pendientes de nuestras redes sociales. Y de igual forma, quiero invitarlos al próximo webinar que se estará llevando a cabo el día de mañana a las 9 de la mañana, hora El Salvador, 10 a.m. hora Colombia, con una conferencista internacional. No quiero cerrar sin antes agradecer a todo el staff técnico que hace posible que estos webinars del Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador se lleven a cabo. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, bueno, gracias a todos. Espero que tengan una muy buena tarde y nos vemos pronto. Bye. Hasta luego. Adiós. Bye.